Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a comenzar con el tema 5.1, el cual se va a tratar de torsión en barras circulares. Y bueno, de una vez aclaro esto antes de comenzar con el video. Necesitamos tener antecedentes de estática sobre todo, entonces yo los invito a ver la lista de reproducción de lo que se trata estática. ¿Ok? En estática tienen que buscar lo que sería el tema 3 y el tema 4, sobre todo el concepto de momentos y lo que sería en este caso, para este subtema, sería la parte del momento polar de inercia. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tienen que ver esos conceptos que lo van a encontrar meramente en esa lista de reproducción de estática. Pero bueno, aquí vamos a reafirmar algunos de estos conceptos, solamente que no los voy a detallar con demasiado cuidado, sino simplemente muy rápido los conceptos. Entonces, vamos a comenzar con ello. Vamos a ver que el momento de una fuerza es el siguiente concepto. El momento de una fuerza con respecto a un punto se define como la tendencia al giro debido a una fuerza aplicada respecto a un punto de interés. Y bueno, como se observa aquí en pantalla, donde tenemos obviamente una fuerza, su línea de acción de esa fuerza precisamente, y un punto de referencia, en este caso es un punto O. Ahora, dentro de ello, nos dice que la definición de momento es que la distancia que hay entre el punto de referencia y la línea de acción de la fuerza, o sobre todo la fuerza únicamente, debe haber un ángulo de 90 grados, ya que debe ser perpendicular, ¿ok? Esa distancia. Entonces, para que se haga el concepto de momento. Por lo tanto, el momento en cualquier punto, vamos a ponerlo en el subíndice como se muestra en pantalla con una M mayúscula, de tal forma que es el producto de una fuerza por su distancia, ¿ok? Y sus unidades en el sistema internacional son los newtons por metro, ¿ok? No vayamos a simplificar y colocar lo que son joules, ¿ok? Ya que ese concepto de joules es energía y ese es otro concepto físico, ¿ok? Ahora, ¿qué significan esta parte roja y esta parte azul? Bueno, la tendencia al giro, ¿hacia qué sentido va? Si va al sentido contrario a las manecillas de reloj, como se observa en pantalla, va a ser un momento positivo, mientras que si va el sentido de las manecillas de reloj, entonces va a ser un momento negativo, ¿ok? Ahora también dentro de ello surge lo que es par de fuerzas y el momento de un par. Bueno, se define como par de fuerzas como dos fuerzas paralelas no colineales de magnitud igual y opuestas en dirección, separadas por una distancia perpendicular. Un momento de par se produce por dos fuerzas no colineales que son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Su efecto es producir una rotación pura o una tendencia a girar respecto a un eje específico. Y bueno, ahí tenemos casi similar a este caso, solamente que aquí va a ser dos fuerzas, una fuerza 1 y una fuerza 2, sus líneas de acción de cada una distancia que los separa entre ellos y una distancia, lo que sería aquí la distancia A de lo que sería esta fuerza 2 con respecto a un punto cualesquiera. Obviamente deben estar contenidos en el mismo plano, estas dos fuerzas. Entonces, por lo tanto, esto va a ser par de fuerzas. Bueno, así siempre se refieren par de fuerzas o el momento de un par. Entonces, aquí sabemos que debe ser la sumatoria de todos los momentos respecto a O, y si en esta parte debe ser la sumatoria de los productos de lo que sería la fuerza por la distancia, ¿ok? Y por lo tanto tiene propiedades de lo siguiente: un par no tiene fuerza resultante, igual, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, ya que este va hacia un sentido y el otro va hacia el otro sentido, y por lo tanto la sumatoria va a dar cero, ¿ok? El momento de un par es el mismo respecto a cualquier punto en el plano que contiene al par, inclusive si el punto de interés no está precisamente en el mismo plano. Y bueno, yo por eso les sugiero que esta parte de detallarlo, pues lo vean en la lista de reproducción estática donde se ve mayor detalle, ¿ok? La tercera característica de un par de fuerzas es que dos pares que tienen el mismo momento se dice que son equivalentes. Tienen el mismo efecto sobre un cuerpo rígido. También se describe ahí en la lista de reproducción de estática, ¿ok? Y bueno, aquí lo importante es esta imagen que hemos estado estudiando con las anteriores unidades, sobre todo en la unidad 4, es decir, la anterior a esta, en el que vimos lo que serían los esfuerzos y deformaciones, obviamente en el sentido que se tiene que utilizar
para lo que sería el círculo de Moore. Entonces, de esta forma también lo vamos a estar utilizando. Vean que los dedos que se deslizan, por ejemplo, en este caso la fuerza 1 va hacia arriba y la fuerza 2 va hacia abajo, de tal forma que el momento resultante, que también es un vector, solamente que aquí lo vemos solamente lo que sería las magnitudes, más no la cantidad vectorial. Bueno, vemos cantidad escalar solamente, pero también se puede ver como la cantidad vectorial. Pero bueno, en estos casos solamente vamos a ver lo que es la cantidad de escalar solamente. Ahora, si van opuestos esas fuerzas, como se deslizan los dedos, vean, voy a colocar otra vez ese ejemplo, en donde tenemos, bueno, yo tengo mi dedo pulgar y el dedo índice, de tal forma que si mi dedo pulgar va hacia arriba y el índice va hacia abajo, entonces el plumón está tendiendo hacia este giro, es decir, va girando de esta forma, ¿ok? Entonces mi vector momento va hacia este sentido, ¿ok? Mientras que si el dedo índice va hacia arriba y el pulgar va hacia abajo, entonces está tendiendo hacia acá, hacia el otro sentido. Ese es el sentido contrario de las manecillas de reloj, como yo lo estoy viendo. Entonces, de tal forma que va girando y vean que el vector momento hacia dónde va, hacia el otro sentido del otro caso, ¿ok? Y eso es lo que nos dice esta imagen. Bueno, esta imagen con bueno, en este caso es un desarmador en el cual se va atornillando precisamente, o más bien está apretando un tornillo o aflojando un tornillo, ¿no? Entonces, de tal forma que ahí podemos ver este concepto precisamente. Miembros estructurales, esfuerzos cortantes en barras circulares sólidos y huecos. Ya habíamos visto los tantos miembros estructurales que existen. Entonces, dentro de ello vamos a ver el que es una barra prismática de sección transversal circular. Sin embargo, hay otros tipos de sección transversal en el cual no precisamente son circulares. Y bueno, ese es para otro video en el cual vamos a estar hablando. En primer lugar, aquí tenemos una barra circular sólida, ¿ok? En el cual, pues aquí se acota lo que sería su cara, ¿no? Su sección transversal, y que es una barra prismática porque en toda su sección, bueno, donde nos paremos y hagamos un corte transversal, pues obviamente nos va a salir esa sección transversal precisamente, es decir, circular. Y entonces se le llama barra circular sólida, mientras que si dejamos aquí un hueco, pues obviamente se va a generar de esta forma un anillo, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, va a ser una barra circular hueca. ¿Okay? Ahora, esto es lo que nos dice en la literatura, lo que se nos menciona ahí precisamente, que vamos a ver un perfil de esfuerzos cortantes dentro de toda la barra, ya sea una barra circular sólida o una barra circular hueca, en el que pues obviamente aquí el esfuerzo cortante máximo se va a dar precisamente en la superficie exterior, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí es donde se va a hacer la máxima o el máximo esfuerzo cortante, ¿ok? Y por lo tanto, aquí nos dice que es un esfuerzo cortante en el radio R. Y aquí está el radio R, es decir, en cualquier radio donde nos coloquemos de la barra circular sólida, ¿ok? Y obviamente aquí nos dice que C es igual a R, es decir, ya el máximo valor que tenga, es decir, ya al extremo como tal. Entonces, por lo tanto, vamos a ver lo que sería también en una barra circular hueca, que es exactamente lo mismo, solamente que aquí lo que cambia pues son las R's, que en este caso C igual a R sub 0, que se coloca hasta acá, es decir, simplemente hasta llegar al extremo de la superficie de esta barra circular hueca, mientras que R y sería la interna, ¿no? El radio interno, y R es cualquier R que nosotros deseamos localizarlo, por así decirlo. Y por lo tanto, esa diferencia que hay se llama diferencial de área de un anillo delgado, ¿ok? Toda esta parte que está rayada. Entonces, de tal forma que también hay un diferencial de radio. Y también aquí se hace el perfil de esfuerzos cortantes. Aquí, por ejemplo, es el esfuerzo en el radio R y el esfuerzo mínimo en la superficie interna, ¿ok? Aquí, en esta parte. Y acá es el esfuerzo cortante máximo, es decir, fuera de la superficie, ¿ok? Eso va a ser la diferencia, pero son casi la misma idea. Entonces recordemos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza que es paralela a la superficie de la sección transversal. Entonces el esfuerzo cortante resulta de una fuerza paralela a la superficie del área superficial.
el máximo esfuerzo cortante se dará en la superficie externa. Entonces, por lo tanto, vemos esta forma, ¿no? Se hace un triángulo, rectángulo, en el cual tenemos un radio R minúscula y un radio R mayúscula. De tal forma que recuerden que eso es de la superficie, lo externo, de precisamente aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, voy a colocarlo aquí, pues obviamente va a ser la parte de cualesquiera del radio, es decir, cualquiera que nos posicionemos precisamente en el centro, hacia cualquier radio que deseemos, eso va a ser precisamente aquí como se nota R y que va a tener un esfuerzo cortante cuando esté girando el elemento, ¿no? En este caso el miembro estructural de la barra prismática, ¿ok? Y lo que va a ser el esfuerzo cortante máximo va a ser en la superficie, es decir, todo lo que esté alrededor de esa barra, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí se va a hacer el esfuerzo cortante máximo. Y bueno, de acuerdo a las razones y proporciones generadas, tenemos lo siguiente. R entre el esfuerzo es igual a R máximo, por así decirlo, es decir, de la superficie externa, es igual al esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí también nos podemos ver por diferenciales. El esfuerzo es igual al diferencial de fuerza entre el diferencial de área. Entonces, por lo tanto, aquí despejando al esfuerzo, vamos a ver que es igual al esfuerzo cortante máximo, igual a R local, vamos a decir lo que es R local y R máximo, y por lo tanto podemos colocar a esta ecuación diferencial de fuerza entre diferencial de área, como se observa en pantalla, y por lo tanto lo que vamos a despejar es el diferencial de fuerza. Si tomamos en cuenta solamente un diferencial de torsión, el diferencial de torsión vamos a verlo como un diferencial de T. Esto es más que todo el momento, solamente que para aplicarlo, o más bien para mencionar el concepto de torsión, solamente estamos hablando de cantidades escalares, ¿ok? No estamos hablando de cantidades vectoriales con una R constante. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es multiplicar ambos miembros de la ecuación de esta ecuación por R, como se muestra en pantalla. Y ahora tenemos un diferencial de torsión que es igual al esfuerzo cortante máximo entre el radio local al cuadrado entre el R máximo por un diferencial de área. Ahora, si integramos por ambos lados y tomamos en cuenta que el esfuerzo cortante máximo y R son como constantes o como constantes, entonces por lo tanto hacemos lo siguiente, despejamos, bueno, el esfuerzo cortante máximo y R máximo también lo sacamos de la integral y hacemos la integral de área del radio local al cuadrado por el diferencial de área. Y por lo tanto vean que esta parte, por eso les decía que vieran la lista de reproducción antes de continuar lo que sería estática, porque obviamente es un concepto que vamos a estar utilizando, pero no es más que a la definición de momento polar de inercia. Entonces, por lo tanto, el momento polar de inercia se ve como J mayúscula, que es igual a la integral de área de R al cuadrado por el diferencial de área, donde J, precisamente el momento polar de inercia, está medido en metros a la cuarta, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo podemos sustituir de esta forma y ya generamos una ecuación más amena, por así decirlo, y por lo tanto lo podemos simplificar aún más. Entonces, bueno, con las siguientes diapositivas, aquí lo que es importante es el esfuerzo cortante máximo, que es igual a la torsión por el radio máximo entre el momento polar de inercia, ¿ok? Y eso lo vamos a encontrar obviamente usando esta integral. Sin embargo, muchísimas veces no nos van a dar lo que sería el radio en función del diferencial de área. Simplemente nos van a dar con ecuaciones que ya están meramente encontradas en tablas, en los apéndices de los libros, más bien. Entonces, por lo tanto, vamos a ver lo siguiente: momento polar de inercia para barras circulares sólidas. Entonces ahí lo tenemos nuevamente. Y ahora vemos lo siguiente: diferencial de área es igual a pi por el diámetro por un diferencial de radio. ¿Ok? Recordemos el concepto de área, solamente que en términos del diámetro. Entonces aquí vemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces esta parte lo tuvimos aquí como se observa en pantalla y por lo tanto el diferencial de área es igual a 2pi por radio por el diferencial de radio. Con condiciones iniciales donde R1 va a ser igual a 0 y R2 es igual a R máximo. Entonces, por lo tanto, hacemos la integración de esta parte del momento polar de inercia y lo integramos, ¿no? Lo que sería R1 hasta R2 de R al cuadrado por 2pi por radio
por el diferencial de radio precisamente, y por lo tanto aquí 2pi es constante y lo sacamos de la integración y nos queda que debemos de integrar esa parte. Entonces, por lo tanto, aquí el momento polar de inercia para una barra circular sólida es igual a 2pi entre 4 por el radio a la cuarta, evaluada desde R máximo hasta 0. Y por lo tanto nos quedaría igual el momento polar de inercia para barras circulares, 1/2 por pi por radio máximo a la cuarta. Y en este caso, pues el momento polar de inercia para barras circulares sólidas es de esta forma, ¿ok? Y obviamente esto es en términos del radio máximo y este es el diámetro máximo, ¿ok? Momento polar de inercia para barras circulares. La deducción de las ecuaciones matemáticas sigue lo mismo, excepto de las condiciones iniciales, donde R1 es igual a R máximo local 1, es decir, por lo interno que está. Lo que vimos precisamente es esta parte. Bueno, aquí no lo denota, pero es solamente este radio hasta antes de llegar a la parte rayada, por así decirlo, es R1. Y R2 pues ya es la externa, ¿no? Hasta acá, hasta afuera. Casi al límite de lo blanco y lo azul, ¿ok? La línea negra que se ve aquí. Entonces, por lo tanto, es R2. Por lo tanto, hacemos lo mismo que lo anterior, solamente que aquí vamos a volar de R2 hasta R1, como se observa en pantalla, y por lo tanto, para tener términos más a menos, tenemos que R2 es igual al radio externo y R1 es el radio interno, ¿ok? Como se observa en pantalla. Entonces, ese es en términos del radio externo y interno, y ese es en términos del diámetro externo y el diámetro interno, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla nuevamente esta imagen que habíamos puesto en la anterior diapositiva. Ahora, también algo importante que no mencioné en la de propiedades mecánicas es el módulo de elasticidad cortante, ¿ok? Este módulo de elasticidad cortante se ve de esta forma. Recordemos que el esfuerzo cortante hace que nuestro sólido se desplace hacia un lado, ¿ok? Esto ustedes lo pueden ver pues por ejemplo, en un libro, precisamente si ustedes se ponen su mano encima del libro, pues el libro se va a hacer hacia un lado, de tal forma que se hace un corte. Por eso se le llaman esfuerzo cortante, porque precisamente genera como un corte entre lo que sería aquí, ¿ok? Bueno, más bien generaría un ángulo como se observa en pantalla y por lo tanto genera esta forma. Entonces, empíricamente se ha visto que el esfuerzo cortante es directamente proporcional al ángulo que se observa aquí entre lo que sería el eje de las ordenadas y lo que sería este lado, ¿ok? Entonces se abre y de esta forma se genera el ángulo gamma. Entonces es directamente proporcional a ese ángulo gamma y por lo tanto para que bueno, aquí le dicen deformación angular y por lo tanto para que se genere una ecuación se tiene que colocar una constante de proporcionalidad. En este caso es un módulo de elasticidad cortante, ¿ok? Como se observa en pantalla. Y la relación del esfuerzo cortante a la deformación por cortante se llama módulo de elasticidad cortante o módulo de rigidez transversal. Ojo aquí, o bueno, importante aquí, yo a veces menciono como módulo de rigidez a la parte del otro, módulo de elasticidad, pero muchísimas veces colocan esto más exclusivo, lo que sería el módulo de rigidez para este caso, para la parte de cortante. Entonces, vamos a mencionar que el módulo de rigidez ahora sí ya es más exclusivo a lo que sería el módulo de elasticidad cortante, o también le pueden llamar módulo de cizalladura, ¿ok? Cualquiera son sinónimos como se encuentran en pantalla. La relación que se tiene entre el módulo de elasticidad, el módulo de cizalladura y la relación de Poisson se observa en pantalla, ¿no? Aquí está el módulo de elasticidad cortante, que es igual al módulo de elasticidad entre 2 por 1 más la relación de Poisson, ¿ok? Por lo tanto, eso se encuentra tabulado en lo que serían los apéndices para los diferentes materiales que se encuentran, sus diferentes propiedades mecánicas, en el cual tenemos, por ejemplo, aceros aliados, hay al carbón simple, carbono simple, bueno, al carbón simple, ahí se dice de esa manera, acero inoxidable tipo 304, aluminio 6061 T6, cobre al berilio, magnesio, aleación de titanio y obviamente aquí el módulo acortante va a estar en gigapascales y aquí en PSI, ¿ok? Se lo pueden encontrar en cualquier literatura de resistencia de materiales.
Estos valores de precisamente el módulo de elasticidad cortante, el módulo de elasticidad y la relación de cohesión depende del material que se esté trabajando. ¿Ok? Ángulo de torsión en barras circulares. Y vean esta imagen antes de poner el concepto matemático. Vean que aquí hay dos manos que están sosteniendo una barra prismática circular. ¿Ok? Es simplemente un eje y cuando ustedes lo generan una torsión, un par precisamente, pues obviamente va a generar una deformación en sus líneas como están marcadas. ¿Ok? En la literatura lo marca de esa forma. Y entonces vamos a ver eso precisamente, el ángulo de torsión que se genera. Aquí también pongo un ejemplo de un trapo. Ustedes pueden agarrar un trapo y ver todas esas líneas porque se ve más claro, ¿no? Cómo se ven esas líneas que se distorsionan. Entonces, por eso les sugiero hacer ese ejercicio para que ustedes vean esas líneas cómo se distorsionan. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos con mayor, bueno, que se ve de forma más explícita el concepto, ¿no? Aquí tenemos la barra prismática, barra circular, en el cual es una longitud característica con L mayúscula, un ángulo, que es en este caso gamma, se separa, y aquí también, aquí, aguas aquí, en esta parte, en esta sección transversal, porque aquí también hay un ángulo teta, ¿ok? Como separa, y vamos a ver con eso, nos vamos a ayudar al concepto de longitud de arco, ¿ok? Aquí también nos marca lo que sería la torsión o torque, en el que va en el sentido de las manecillas de reloj, ¿ok? Y obviamente pues los planos que contienen, ¿no? En este caso, bueno, más bien los ejes que están están conteniendo más bien a la barra circular, que en este caso es N y M. Y lo que serían los puntos A y B. C, pues es obviamente el radio, obviamente de esta parte de la sección transversal. Por lo tanto, recordando el concepto de longitud de arco, vemos que el diferencial de longitud de arco es igual al radio por el diferencial del ángulo teta. Entonces, por lo tanto, AB, es decir, esta parte que estoy señalando ahora mismo, también es la longitud por el ángulo gamma, ¿ok? Y por lo tanto, AB es igual a C por el ángulo teta, ¿ok? Donde C es igual al radio, ¿ok? Porque obviamente se marca también esta parte, como estoy ahora mismo señalando. Esa C es este radio que está aquí ubicado, el ángulo teta que lo separa, y ABC es esta parte, ¿ok? Entonces, por lo tanto, se pueden igualar, ¿ok? Como se observa en pantalla, y lo que hacemos es despejar al ángulo gamma. Y por lo tanto sería el radio máximo por el ángulo teta entre la longitud característica. Aquí también tenemos el módulo de rigidez, en el cual ya lo vimos con la anterior diapositiva. Y ahora mismo lo que hacemos es hacer la igualdad pertinentemente. Es decir, vamos a despejar de esta ecuación a gamma de tal forma que se hace esta igualdad. Y aquí despejamos al esfuerzo cortante, que es igual a la torsión por el radio. Más bien, esto sería lo que hicimos anteriormente, donde vimos que el esfuerzo cortante máximo es igual a la torsión por el radio máximo entre el momento polar de inercia, ¿ok? Y por lo tanto, ahí podemos estudiar lo pertinente. Es decir, esta parte lo vamos a estudiar aquí como se observa en pantalla. Y ahora mismo lo que hacemos es lo siguiente. Aquí despejamos a teta, ¿ok? Solamente si el par de torsión es constante y el momento polar de inercia es también constante, ¿ok? Y entonces podemos hacerlo de esta manera. Un diferencial de teta es igual a la torsión en función de x por un diferencial de x entre el momento polar de inercia en función de x por el módulo de rigidez. Entonces, por ello, podemos integrarlo, ¿ok? De esta manera, como se observa en pantalla, que es igual a la integral desde 0 hasta L de la torsión en función de x por un diferencial de x entre el momento polar de inercia por el módulo de rigidez. ¿Ok? Por último, vamos a ver lo que es el factor de diseño o de seguridad en esfuerzos cortantes, que también ya le había mencionado que lo iba a ver hasta ahorita, hasta este subtema para poderlo concretar. Recordando el concepto de factor de diseño en esfuerzos normales, donde vemos que aquí obviamente es el factor de diseño, el factor de seguridad, el esfuerzo de excedencia entre el esfuerzo de diseño. ¿Ok? Pero para el factor de diseño en esfuerzo cortante se tiene de esta manera. N, el esfuerzo cortante de excedencia, por así decirlo, entre el esfuerzo cortante de diseño. ¿Ok?
el esfuerzo cortante de diseño se basa en la resistencia a esfuerzo acortante, ¿ok? Sin embargo, si no se tiene estas propiedades, entonces se usará el esfuerzo a la cedencia entre 2, ¿ok? Como se observa en pantalla. Esto se aplica solamente en materiales dúctiles, en especial en aceros. Entonces tenemos el tipo de carga: torsión estática o constante, torsión repetida, impacto, choque torsional. En este caso vean que el factor de diseño se tiene que usar 2, 4 y 6. El esfuerzo cortante de diseño, pues aquí lo tenemos, ¿no? Nada más debemos sustituir en esta parte a n, ¿no? N es igual a 2 y lo sustituimos, ¿no? 2 por 2, 4. Entonces sería, para el siguiente caso, bueno, ese era el caso de estática repetida, ¿ok? En este caso va a ser 4 por 2, 8, y el otro sería 6 por 2, 12. Entonces quedaría de esta forma para usarlo en los diferentes casos, ¿no? En el cual se nos esté brindando el problema. Ahora, por último, también otra de las cosas importantes es esta propiedad que solamente es auxiliar, ¿ok? Módulo de sección polar en barras circulares sólidas y huecas. ¿Qué significa? Pues bueno, ese módulo de sección polar en barras circulares sólidas y huecas es igual a ZP, donde es el momento polar de inercia entre el radio máximo, ¿ok? Y aquí vemos el momento polar de inercia en el sólido, que es en términos del diámetro. Aquí vemos que el radio es igual al diámetro entre 2 y por lo tanto, pues ahí sabemos que podemos utilizarlo para ponerlo en términos del diámetro, como se colocó aquí precisamente, ¿no? En términos del diámetro, y lo que hacemos es estudiar lo pertinente, ¿no? Entonces, de tal manera que el módulo de sección polar en barra circular sólida es esta forma: un 16avo de pi por diámetro al cubo, ¿ok? Por lo tanto, pues sabemos que su análisis dimensional para el módulo de sección polar en barra circular es obviamente, bueno, en el sistema internacional, metros cúbicos, ¿ok? Y para lo que sería, por ejemplo, para las barras circulares huecas, pues aquí encontramos lo que sería nuestro momento polar de inercia, en el cual es igual a 1 entre 32 por pi por el diámetro externo a la cuarta menos el diámetro interno a la cuarta. Por lo tanto, lo estuvimos pertinentemente y vean lo que obtuvimos, ¿no? De esta forma. Es el módulo de sección polar en barra hueca, en barras huecas más bien. Entonces tendríamos estas dos, vamos a decir que es una propiedad en el cual pues va a ser auxiliar, ¿ok? Para poderlo concretar rápidamente todo el concepto. Y entonces por ello, recordemos el esfuerzo máximo, en el cual pues obviamente podemos reducirlo aún más el concepto y simplificar lo que requerimos, que en este caso vean que el esfuerzo máximo es igual a la torsión entre el módulo de sección polar en barra sólida o hueca, dependiendo, ¿no? Pero en este caso, en esta ecuación podríamos colocar ya sea en hueco o sólido. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos? Solamente el diámetro externo, en este caso, y más bien el diámetro externo y el diámetro interno para un hueco, y también tenemos que ver la torsión, ¿ok? Que se esté ejecutando. Y por si tenemos una barra circular sólida, pues necesitamos solamente el diámetro, ¿no? El diámetro máximo. Entonces, por lo tanto, es una forma de simplificar más el problema, ¿ok? Para el tipo de torsión en barras circulares. Sin embargo, vamos a utilizar todas las anteriores ecuaciones para resolver los problemas pertinentemente. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones cada vez que subamos algún video para que se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.